Yo digo que si hay pruebas de que alguien ha hecho un ilícito, cualquier argentino, que incluye sindicalistas, yo por ser secretario general de una seccional de la bancaria soy persona políticamente expuesta. Y digo, yo y mi familia, digamos, porque mi hermano que no tiene absolutamente nada con mi actividad, es dueño de un camión, ese transporte de cereal del campo a los hilos, del hilo al puerto, se ve aparejado de mi responsabilidad en el cargo y tiene que explicar cada vez que compra una cubierta o cosas, de dónde saca el fondo, porque es familiar directo. Lo mismo le pasa a mis hijos. Entonces digo, seguramente no es perfecto y que hay errores, pero lo que estamos planteando es una línea de defensa de los derechos y hasta ahora ha sido en mayoría el movimiento obrero el que se ha opuesto a estas políticas neoliberales. Y repito, seguramente con errores. Cuando vos planteás dos medidas directas, la del 24 de enero y si contamos la CQT, la del día de hoy, más allá de los apoyos que hemos hecho a las marchas como la del 23, también decir que nunca hubo un ataque tan virulento a los trabajadores y a los sectores populares como la de este gobierno. A ver, yo no recuerdo que a la universidad pública se le haya atacado tanto. Y la universidad pública para nosotros es nuestra, es donde van los hijos de los trabajadores. Porque el empresario importante le puede pagar al hijo la carrera universitaria que quiera y está bien que así sea. Ahora, ¿dónde vamos los que no tenemos para pagar un arancel de miles de pesos mensuales? A la universidad pública, que además es de calidad. Digamos, las universidades públicas, la UTN, la UNL, la Universidad de Rosario, digo, bueno, Rafaela más nueva, ¿no? Digo, son de calidad, digo, para hablar de las que están en la provincia de Santa Fe. El ataque a los derechos laborales que tienen esta ley de base, el DNU, que ataca casi todo lo que tiene que ver el mundo del trabajo, ni siquiera estuvieron avalando paritarias de partes, la libertad entre empresarios, cámaras empresarias y trabajadores de avalar paritaria, digo, todo lo que ha sido el mundo del ataque, tratar de atacar a las obras sociales donde la salud de la familia del trabajador, sacando raras excepciones que pueden pagar una prepaga, te la tiene que dar la obra social de un sindicato. Digo, es mucho el ataque y por eso el hecho de la fortaleza de la media fuerza y decir al presidente, usted le prometió al pueblo argentino vivir mejor. No es que estábamos viviendo bien, ¿eh? Desde el 2015 a la fecha, pasando el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández, independientemente de la pandemia o la importante sequía que atravesó el gobierno de Alberto Fernández, no tomó decisiones, o las decisiones que tomó, algunas fueron equivocadas. Voy a dar un ejemplo. Particularmente, y me hago responsable, yo creo que había que hacer una reforma laboral donde lo que paga una pyme de 3 trabajadores metalúrgica sobre la carga de un trabajador sea menor a la que paga una empresa grande como Techín. Porque vos pones al taller metalúrgico de 3 trabajadores bajo la misma condición que Techín, y no es lo mismo. Ahora, no lo que salió ahora de la ley, donde o por racimo o por colaboradores, el término, hasta 5 trabajadores son monotributistas. Se terminaron los derechos como clase trabajadora. Entonces digo, me parece que hubo errores, ni que hablar del gobierno Macri, varios en el gobierno de Alberto Fernández, que yo digo, no lo digo ahora, lo he dicho mientras gobernaba Alberto Fernández y pueden repasar muchas de las cosas que uno dice. Eh, pero el problema es que al momento de hoy, la gente en la provincia de Santa Fe, 63% en el balotaje lo acompañó a Milei como candidato a presidente. La gente, ¿qué esperaba de Milei? Mejorar lo que venía mal y sobre todo cuando decía el castigo a la casta. Cuando uno conoce el presupuesto de la nación y sabe cómo está distribuido, si cree que la casta son los sueldos de la política, los gastos de la política, digo, eso es un chiquitito así. La gran parte de lo que se lleva el presupuesto de la nación tiene que ver con jubilaciones y pensiones en ANSES, tiene que ver con obra pública, tiene que ver con la Fuerza de Seguridad Nacional, tiene que ver con las universidades. Digamos, esos 4 rubros son los que concentran la inmensa mayoría del presupuesto. Y si tocas eso, tocas cuestiones que tienen que ser muy... Ay, perdón, y las transferencias a provincias, ¿no? Después te queda un pedacito chiquitito que es los gastos de la política, que hay que corregirlo, que hay que corregirlo, que hay que mejorar, sí, pero no se soluciona el país por ahí. Ahora, Digo, otro de los argumentos, el paro es político. Eh, no político partidario, es de discusión de la política, ajá. no es político partidario. A ver, mire, el gremio al cual pertenezco de base es la asociación bancaria.
A Cristina Fernández de Kirchner en el pleno gobierno le hicimos 15 paros por impuesto a las ganancias. ¿Eran políticos? Sí, no eran partidarios, pero eran políticos. Entonces digo, y esa discusión la seguimos manteniendo con Macri, que prometió eliminarlo y lo duplicó, la seguimos teniendo con el gobierno de Alberto Fernández. Estoy tomando un ejemplo, ¿no? Tanto así que Palazzo, en su doble rol de secretario general de la bancaria y diputado nacional, presenta un proyecto, Massa lo toma, lo mejora, corrige el último trimestre con un decreto y provoca esta nueva ley que no se llama ganancia, donde hasta 15 sueldo mínimo vital y móvil no se paga y lo que se paga es sobre el excedente. Bueno, ahora volvemos a la carga a tener que defender esto porque el gobierno, mientras le pega a los trabajadores para volver a cargar ganancias y además no arma ningún tipo de desgravación como había en la ley anterior, pero la PAR le permite a los empresarios, grandes empresarios, un blanqueo de capitales hasta $100.000 no pagar nada, arriba de $100.000 si lo haces en 90 días tenés solamente un 5% y no limitó, es decir, el que blanqueó con Macri hace 6 años puede volver a blanquear, entonces esto es una joda que es muy difícil para un país normal, porque hacerlo en Estados Unidos esto. ¿Por qué no van a hacer esto a Estados Unidos? ¿Por qué no lo van a hacer a España, a Canadá, a Francia, a Inglaterra, a algún país de Europa? Digo, porque terminan presos. Entonces digo, esto es lo que nosotros estamos planteando. Hablan de un país de primera y juegan con reglas de cuarta. Bien. Entonces digo, me parece que son las cuestiones que hay que empezar a discutir en un país en serio, ¿no? Sí. Yo he escuchado comentarios no solamente de periodistas, sino también de algunas personalidades de la política analizando lo que representa la ley Bases. Y la mayoría de esas personas opina que en realidad eso fue redactado por determinados estudios jurídicos que representan determinados intereses, fundamentalmente de empresas multinacionales, fundamentalmente de gente dominante del mercado interno, que son los que en todo caso se pueden llegar a ver beneficiados por la aplicación de una ley de estas características. Y por otro lado, mucho de lo que vos planteás no solamente es parte del ataque que están recibiendo los trabajadores, sino fundamentalmente los sectores medios de la sociedad que están en este momento padeciendo distintas circunstancias, pero padeciendo al fin una pérdida significativa del poder adquisitivo de sus ingresos. Eso es clave. A ver, había pobres, pero desde el 10 de diciembre a la fecha, en estos meses aumentamos el 3,2% de pobres y muchos pobres son indigentes. Y para llegar a la línea de pobreza, que hoy estamos en 800.000 pesos tomado al mes de abril de una familia, sin contar el tema vivienda, digo, cuando lleguemos a junio, donde se aplique el impuesto a las ganancias, digo, vamos a comparar ese ejemplo, ¿no? 1.800.000 pesos brutos promedio. 1.800.000 brutos, 1.500.000 de bolsillo, porque tenemos que sacar casi el 20% a lo que es un trabajador por ANSE, ¿no? A la provincia un poquito más. Si a eso le descontás aguinaldo y algún premio, alguna hora extra, estás hablando de 1.200.000 pesos de bolsillo. Y a junio la canasta básica para un pobre va a estar entre 900.000 y 1.000.000 de pesos. Entonces, si salgo de la línea de pobreza con 900.000 pesos y ingreso a pagar ganancia con 1.200.000. Entonces digo, esto que vos decís, para verlo reflejado, el golpe a la clase media. Aumento en las prepagas, sin límites. Y los límites que le pusieron llegaron tarde y todavía no hay devolución de plata. Aumento del combustible en reiteradas ocasiones. Aumento del gas. Aumento de la boleta de electricidad. Aumento de los comestibles. Aumento de lo que es higiene personal y limpieza del hogar multiplicado por 5. Aumento de los medicamentos multiplicado en lo que va 5 meses de gobierno en casi un 400%. Yo digo, no hay bolsillo que aguante. Si eso le pega a la clase media, imaginémonos lo que le pega a los sectores que están en la línea de pobreza, donde la mayoría de los sueldos en este país están debajo de 800.000 pesos. Y donde muchas veces 2 sueldos en la familia no llegan a 800.000 pesos. En ese marco, ¿qué decimos? No le vino a mejorar la vida a la gente. Y no vemos un futuro a posteriori, porque mientras equilibra, es lo mismo que si en tu casa, para equilibrar la balanza, decís, bueno, esta noche no se cena, mañana no se cena, pasado no se compra medicamento, pasado no pagamos la boleta de luz porque tenemos que equilibrar los números. Bueno, mirá, va a vivir sin luz, va a tener un problema de nutrición porque no está cenando y va a tener otro tipo, digo,
Hoy la gente volvió a preguntar como en el 2001 si puede tomar las pastillas de la presión día por medio. Nosotros tenemos una farmacia de sindicato y los empleados de la farmacia, farmacéuticos, ¿no? Dice, muchas veces nos dicen, lógico que nos recomiendan ir a su profesional que lo atiende, ¿no? A su cardiólogo. Pero hay gente que está preguntando si puede tomar la pastilla día por medio o si le tocan 2 por día con una sola le alcanza porque una pastillita vale 40.000 pesos, una jubilación mínima de 240.000 pesos. El pasaje de colectivo, por más que los intendentes del país del interior, estamos hablando, ¿no? Hagan lo que quieran, ya les dijo que no les pasa la plata. Y mientras tanto en el combustible que cargamos los que tenemos auto, están impuestos al transporte. Entonces todo esto es el mismo camino, el ajuste. Ahora, hay unos vivos que sí ganan, ¿eh? Los 160.000 argentinos, que se calcula que tienen 400.000 millones de dólares fuera del país, parte blanqueado y parte no, del impuesto a los bienes personales de 2,25%, en 5 años llega al 0,25%, está en la ley de base. Entonces digo, lo bajaste 9 puntos, es decir, en vez de pagar 10, vas a pagar 1. Digo, eso es lo que está aprobado en Cámara de Diputados, la ley de base. Y además, en este impuesto, como necesitan plata este año, si pagan los 5 años, bajan hasta un 60%. Ley de base. La que está ahora en el Senado a tratarse. Entonces, vos en vez de pagar 10 por los 5 años, pagás hoy 4. Entonces digo, ¿cómo se va a financiar el Estado dentro de 2 años, 3 años cuando no tenga esa plata? Porque, por lo visto, plata de afuera no llega del fondo, ¿no? Y hay algo que me olvidaba en la cuenta del presupuesto, los servicios de deuda externa. Sí. Entonces digo, que me olvidé de comentarlo. Entonces digo, ¿qué necesita la Argentina? Yo te doy un ejemplo, se lo he dado a muchos colegas tuyos. Heredó una casa, como si esto heredó una casa usada que tiene pared con humedad, el baño roto, la cocina rota, Milei. Heredó un país herido. En vez de empezar a arreglar la pared, el baño y la cocina, la está demoliendo. Entonces, el estado de bienestar que generamos desde Hipólito Yrigoyen en los primeros años del siglo pasado, el 45 con Perón, con las leyes de Alfredo Palacio, con la vuelta a la democracia desde Alfonsín en adelante, hoy está en riesgo con alguien que quiere desarmar el Estado. Yo doy un ejemplo en esta provincia, corroborable. Desde el 83 a la fecha, todos los gobernadores compitieron por tener la mejor salud. Y es parte de la campaña electoral. Y me parece fantástico. Por eso esta provincia tiene una muy buena salud pública. Y compiten. Wiener hablaba del gobierno anterior. Bonfatti hablaba que iba a ser mejor que Wiener. Lipschitz mejor que Bonfatti. Perotti mejor que Lipschitz. Y hoy seguramente el gobernador tratará de hablar del mismo tema. Eso está en riesgo. Porque cuando los gobernadores no tengan los recursos de la provincia para hacer funcionar la salud pública, lo vamos a pagar carísimo los santafesinos y los que vivimos en el interior del país sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos de la CGT? Que nos tenemos que enfrentar a este gobierno con dureza, a ver si logra entender que ya no se puede más el ajuste. Bien, te pregunto sobre la contundencia o no del paro de actividades en la fecha. ¿Qué impresión tenés? ¿Qué balance haces? Fue importante, fue de alto acatamiento. Yo nunca creo que un paro sea exitoso, porque llegamos a una media fuerza porque falta entendimiento, falta diálogo. Pero fue de alto acatamiento en la ciudad de Santa Fe, en la provincia y en el país. Y cuanto más grande la ciudad, más alto impacto tiene, porque a la gente le cuesta más vivir. En un pueblo vos tenés la escuela pública que es gratuita, hablamos de la provincia de Santa Fe, ¿no? Digamos, si el Sanco funciona bien, te atiende bien, no tenés transporte público, la vida es más barata. Soy de Galvez, oriundo. Conozco de lo que hablo. No es lo mismo que vivir acá, que paraste una calle y el estacionamiento en un rato te gastaste 1.000 pesos de estacionamiento o una playa, ¿no? Digo, es otro el costo de una ciudad. Cuanto más grande la ciudad, más fuerte el impacto. Ojalá sirva para que el presidente tome nota de esto y se siente, pero no solo con la CGT. A mí me parece que tiene que dejar de agredir a la legislatura, de agredir a los legisladores, piense como uno quiere o piense lo contrario, cuando ataca en general. Y además tratar mejor a los gobernadores. Yo digo, me parece que no se puede ningunear a los gobernadores. Fueron electos por los pueblos de su provincia. Después podemos discutir cuestiones, pero el ninguneo que hace y cómo maltrata a los gobernadores que son representantes federales por constitución en nuestro país, de los pueblos de las provincias, y la verdad es que te trata como que son un desastre, todos, algunos mayor o menor medida. Digo, me parece que es el límite que le estamos poniendo,
Creo que este paro también le va a servir a los gobernadores. Creo que también le va a servir a los gobernadores para sentarse a discutir. Ahora, los gobernadores tienen que poner un poquito más. Claudio, gracias por venir. No, gracias a vos como siempre, porque la oportunidad que tenemos los trabajadores de poder expresar nuestras ideas, que son debatibles, que son criticables, la tenemos porque, como tu programa, muchos colegas tuyos nos dan la oportunidad de poder expresarnos. Muchas gracias. No, por favor.